puedo detener mi corazón, ahora que al fin he encontrado el único motivo por el que vivo en el mundo. Ay, quiero que llegue el día en el que eternamente entre tus brazos verte cara a cara y oír tu voz. No puedo detener mi corazón, que sabe que ahora vives tan adentro mío, porque he elegido amar solo a Dios. Yo quiero ser como David, que fue tu amigo, y obedecerte como Elías y Moisés. Quiero vivir toda mi vida agradeciendo la sangre de Jesús que derramó en la cruz. Yo quiero amarte más. Oh, Jesús. Yo sé que muchos años lloraste a mi lado, te negué 1000 veces y otras 1000 veces lo volví a hacer. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a iniciar, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, nos acercamos ante ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables. Estamos atentos a tu palabra. Señor, nuestros oídos, nuestro corazón está abierto para ti. Y ahora, Señor, te rogamos por la guianza de tu Espíritu Santo, para que nos guíe a toda la verdad, nos dé la sabiduría de lo alto. Gracias, Señor. Has sido muy bueno, Padre. Nos has sostenido, nos has sustentado milagrosamente. Y hoy podemos decir, Señor, que eres fiel a tu palabra. Gracias, Señor. Henos aquí, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy veremos Apocalipsis capítulo 10, desde el verso 1 en adelante. El título de esta transmisión es 7 truenos. Esto, hermanos amados, es como un paréntesis, ya que nos quedamos en la 6ª trompeta y volveremos a ver la 7ª ahora, pero hasta el capítulo 11 y desde el verso 15. Y hay 2 temas muy importantes, hermanitos, de por medio antes de estudiar la 7ª trompeta. Así que el tema de las trompetas no ha culminado, simplemente este es como un paréntesis. Y vemos lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1. Vi descender del cielo otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Muy bien. Habla de un ser celestial, un ángel, ya que en Apocalipsis encontramos mucho la intervención de seres celestiales, de ángeles, y en especial uno que es el que guía a Juan. También la intervención de ancianos y también un anciano que le habla, de los 24 ancianos, uno que le habla directamente a Juan. Ahora, en relación a este ángel con una misión muy especial, vemos sus características. Dice que era fuerte, otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Características especiales, hermanitos, ya que también se menciona del trono de Dios un arco iris. Ahora también entiendo espiritualmente que es un representante de Dios de alto cargo, alto mando, y por eso el arco iris. Luego dice, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. 2. Tenía en su mano un librito
abierto. Esto lo entendemos como un rollo, hermanitos. Así eran los libros antes, que se enrollaban. Para leerlos habría que desenrollarlos. También ya vimos cuando el Señor Jesús era digno de tomar ese libro que estaba en la mano derecha de Dios, que estaba en su trono, y que pudo abrir, desatar, romper los sellos. Dice este caso: tenía en su mano un librito abierto, puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. O sea, una voz tremenda, hermanitos, terrible, una voz fuerte. Dice: cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos, hermanitos. Entendemos que estos 7 truenos hablaron. Y claro, un estruendo muy, muy fuerte. Y dice, emitieron sus voces. Ahora, verso 4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, o sea, lo que ellos dijeron, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Oh, hermanitos, esto en verdad es un misterio. Así como muchas cosas espirituales en la palabra de Dios son misterios ya develados, ya revelados, y el Señor nos lo ha revelado. En sí, toda la Escritura ya es una revelación completa, mis hermanitos, y todo ya fue aclarado, toda la Escritura. Sin embargo, en la visión, todo lo que veía este Juan, cuando oyó un mensaje, porque eran palabras, hermanitos, que él podía reconocer y hasta las iba a escribir, y queda en misterio. No se sabe, hermanos amados, qué dijeron estos 7 truenos. Lo entendemos de que cuando se oyeron sus voces, emitieron sus voces, los 7 truenos, imagínense el sonido de un trueno como lo conocemos. Ahora, 7 truenos, entendemos que hablaron al mismo tiempo. Qué estruendo, hermanos amados, qué terrible, qué impactante. Y sin embargo, lo que dijeron, siendo entendible a los oídos de Juan, se le prohibió que él escribiera. Por eso no tenemos qué dijeron esos truenos aquí en el pasaje, en la Biblia. No está, porque se prohibió que él escribiera. Y así quedó como un misterio. Hasta el día de hoy, hermanitos, nos podemos preguntar qué habrán dicho los truenos. Algo importantísimo, sin embargo, secreto, misterio. Bueno, hay muchos más misterios, hermanos amados. Si nosotros hoy buscáramos todo lo relacionado al tema de los misterios en la Biblia, hasta el libro de Proverbios habla de los misterios, que del Señor es encubrir un misterio. Es de Dios, los misterios son de Dios. También dice otra parte, y las cosas reveladas para nosotros. Pero también dicen Proverbios, pero honra del rey es escudriñarlos, indagar, investigar, ¿qué es ese misterio de Dios? Y un rey, bueno, hablando de los antiguos, tenía y era honroso que investigara, indagara los misterios de Dios. Porque los misterios de Dios dan honra, gloria a Dios. Y cuando Él los revela, también recibe gloria y alabanza. Y para uno buscar el significado de los misterios de interpretación, hermanitos, es honrarle, porque reconocemos Dios es grande, poderoso, perfecto en sabiduría. Y Él es Dios. Claro que hay muchos misterios no revelados, hermanitos, porque Él es Dios. Incluso esos misterios no cabrían en nuestra mente, hermanitos, ni para asimilarlos,
ni para almacenarlos, porque son muchísimos y son muy grandes, y son, hermanos amados, enigmáticos. O sea, no se le hallaría respuesta pronta. Pero los que el Señor revela, como lo que le mencionaba de Proverbios, o sea, un rey puede indagarlo si es honroso, adelante. Si el Señor lo revela, qué mejor. Ahora, dice la palabra del Señor, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Esa fue la instrucción para este Juan. Ahora, el mismo ángel, hermanitos, tenía ese rollito, ese librito. 5. El ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Bueno, parafraseado, mis hermanos, es como decir, se acabó el tiempo. Ya no hay tiempo, se acabó. Muy bien, llegaba la culminación, hermanitos, de esas cosas. Y ya lo restante, pues ya, hermanitos, estaba también por cumplirse. Ahora, nuevamente les recuerdo que todo esto es en el espacio de los 7 años de la gran tribulación. Y cada vez más progresivo, y cada vez, hermanitos, que avanza el tiempo dentro de la gran tribulación, las cosas se agravan, se empeoran más. Ahora el verso 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, acuérdense que todavía vamos a ver el 7º ángel tocando la trompeta, y esto está el capítulo 11, versículo 15. Lo retomamos. Bueno, aquí anuncia qué va a pasar. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, que es la 7ª, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Se va a consumar el misterio. Y mis hermanitos amados, parte de ese misterio le menciono cuando vimos acerca del Cordero, que él era digno de tomar el libro y de abrir los sellos. Y acuérdense de las características de ese rollo, 7 sellos, y que estaba escrito por dentro y por fuera. Y hermanos amados, nunca se dijo qué había escrito en ese libro por dentro, enrollado, las letras dentro, pero por fuera también. No se dijo, hermanos amados, y misterios muy grandes. Y el por qué, hermanos amados, suceden las cosas, porque el Señor ha obrado así y obrará así en el periodo de gran tribulación, en Apocalipsis. Oh, hermanitos, todo eso es misterio, pero también se consumará el misterio. Ahora dice la palabra de Dios en el verso 8, habla de la segunda fase, y en cuanto al mismo ángel, ese que tenía el rollito en su mano, el librito. 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito, el rollito, que está abierto en la mano del ángel. Acuérdense, hermanitos, que este es otro, diferente al que tomó el Señor Jesús de la mano del que estaba en el trono y que tenía 7 sellos. Este es otro, este es pequeñito, es un librito, un rollito, pero igual muy importante. Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra, el mismo ángel poderoso que ya vimos. Dice 9, fui donde el ángel, diciéndole que me diera el librito, y él me dijo, ahora hermanitos, pongan mucha atención en estas instrucciones y características. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Muy, muy importante. Y le aclaro, esto es, claro, sucedió literalmente, pero conlleva algo espiritual.
toma y cómelo. El primer rollo que vimos, ese que tenía 7 sellos, hermanos amados, ese no se tenía que comer, ese se abría y cada vez que se abría un sello, se rompía un sello, pues aparecía, hermanitos, un jinete, los primeros 4 jinetes. Se acordará usted, ya lo vimos. En este no hablaba de tragedias como cada vez que se rompía un sello. Este había que comerlo. Toma y cómelo. Te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Mis hermanitos amados, le voy a compartir parte de una experiencia que el Señor me hizo vivir, que me ayudó para entender estas palabras. Ese librito que va a ser dulce a la hora de comerlo, dulce al paladar, dulce, suculento, sabroso. Pero dice, pero cuando lo hube comido, o sea, ya llegado al estómago, dice, amargó mi vientre. Causó, hermanitos, amargura, posiblemente dolor en el vientre. Ahora, claro, hermanitos, que en el entendimiento nuestro nos podemos hacer la pregunta, ¿cómo un libro de Dios, un rollito, un librito, que proviene de Dios y que podremos decir es celestial, es santo, es algo limpio, algo puro de Dios, ¿cómo es posible que llegue a amargar? Y en este caso el vientre o el estómago. ¿Tiene similitud la palabra? Sabemos que vientre, hermanitos, habla en nuestro idioma más de la mujer, el vientre de la mujer. Pero en lo bíblico y espiritual también se refiere al hombre, y claro que también se refiere, en el caso del hombre, al aparato digestivo, el vientre. Muy bien, entonces, ¿cómo algo primeramente dulce puede llegar a amargar? Y amargar, pues, el estómago o el vientre. Y, hermanitos amados, ahorita le comento lo que me aconteció. Y dice la palabra del Señor, verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel. En mi boca, suculento, hermanito, sabroso, dulce. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oh, mis hermanitos amados, una vez recibí una revelación. En ese entonces, hermanitos, yo era soltero y me estoy refiriendo al año 1997. Yo acababa, hermanitos, de terminar pues ya la escuela en sus 4 años, 3 de estudio, 1 de práctica, para prepararme para el servicio del Señor. Dios me llamó y me envió para allá, no fue cosa mía. Y mis hermanitos, fue hermosísima la visión que tuve, que me sanó mi espíritu y mi alma y mi cuerpo. Yo había tenido ataques satánicos, hermanitos, demoníacos, muchas veces, días previos al día de la visión que recibí. Hermanitos, enemigos demoníacos me hacían daño en mi cuerpo. Amanecía con dolores, moretones, dolencias, desde lo más profundo de mi ser, que abarcaban, claro, hasta mi cuerpo. Y llegó el momento que le dije al Señor, Señor, ya no puedo más, ya no soporto más. Entonces, mis hermanitos, el Señor me dio una visión cierta noche de esas, y en esa visión yo sentí su presencia. Su presencia, hermanitos, tan hermosa, tan gloriosa. Y no me va a dar tiempo, mis hermanitos, de comentarle toda la visión, porque fue amplia. Pero lo que sí le comento, y puede entender a los que escribieron la escritura, como Daniel, que cada vez que se le aparecía el ángel caía como muerto, Juan, Johanan, el amado del que vemos aquí,
veía al Señor Jesús y caía como muerto y el Señor lo tenía que fortalecer y levantarlo. Puede entender el shock en la humanidad de uno al ver cosas celestiales o cosas que el Señor le muestra. No se pueden soportar en el cuerpo. Uno diría, no, recibir una revelación solamente es lindo, hermoso, maravilloso, hasta allí. No, hermanitos, es impactante, es espantoso. Sí, lo puedo decir de esa manera porque Daniel quedaba como muerto, dice la Escritura, caía como muerto y hasta se le iba el hambre, hermanos amados, por entender el significado de las visiones. Eran terribles, que quedaba, hermanitos, hasta días sin comer por el shock de las visiones de los últimos tiempos. No era para menos, y Juan también tuvo vivencias así y el Señor lo tenía que fortalecer. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 4. Ahora, mis hermanitos, lo hermoso que es comer el libro, que viene ahí contenido revelaciones, profecías. El Señor da anticipación de lo que va a suceder o de lo que está sucediendo. Está revelando qué está pasando. Y cuando yo vi, hermanitos, toda la visión completa, puedo decir, fue hermoso, dulce, suculento recibirlo en la presencia de Dios. Comer el librito es dulce. En nuestro caso, para todos nosotros, comer palabra es dulce. También dice la Escritura de sí misma que es más dulce que la miel, que la que destila del panal. Así es su palabra, dulce. Eso está en el Salmo 119. Entonces, mis hermanitos, recibir revelación, visión, palabra, profecía en la presencia de Dios es lo más suculento. Está uno lleno de la gloria de Dios. Su presencia, hermanitos, está con nosotros. Muy bien. Pero lo contenido en el librito, que es profecía, revelación, es, por así decir, crudo, fuerte, duro. Las revelaciones que están allí son crudas, fuertes. Podríamos llamar también tristes, fuertes. Cuando leemos, por ejemplo, Apocalipsis, hermanitos, lo que va a acontecer, ¿quién no se impacta? Y uno diría, bueno, los más pequeñitos o débiles o carnales podrían hasta decir, no me gusta, no me agrada, me asusta Apocalipsis, me asusta la profecía o me asusta la revelación. Muy bien, hermanitos, nosotros ahora amamos su palabra y la aceptamos como venga, porque salió de su boca. Ahora, mis hermanitos, lo entiendo así. Recibir la palabra y comerla es dulce a nuestro paladar. Ahora, continúo con esto que le mencionaba. Ya que, hermanitos, en su presencia recibí la revelación, sí le puedo decir, el Señor me llevó a una casa. En esa casa, hermanitos, me sentó delante de una mesa. Y en la mesa vi una familia completa, papá, mamá, hijas, hijo. Y era la hora de la comida. Me sentó en una silla enfrente de la mesa, dispuesto para comer. Y ciertamente me sirvieron de comer. A todos les sirvieron de comer. Pero muy hermanitos, pues algo que sí llamó mi atención, pero no reaccioné, no me detuvo, no me cortó la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios seguía tan fuerte en mi vida que era un gusto estar recibiendo la visión en el momento. Pero la visión continuaba. Estaba, hermanitos, enfrente de la mesa y por fin me sirvieron a mí. Cuando me sirvieron era un plato extendido, grande, pero estaba lleno
de huesos. Y copeteado de huesos, haga de cuenta como apilados, una pila de huesos. Y puro hueso, no era ni siquiera comida ni alimento. Ahora, cuando yo vi, a mi lado había un niño. Era el hijo menor de la familia. Y él tenía su plato bien servido y copeteado, pero de pura carne. Carne, y así exagerado también, copeteado. Y a mí, huesos en mi plato. En eso, la madre, la ama de casa, la esposa, ella me dijo, eso es lo que comerás aquí, porque eso es lo que mereces. Y hermanitos, terminó la visión. Pero cuando terminó la visión, yo seguía lleno de la presencia de Dios, gozoso. El gozo de su espíritu y de su presencia me sanó mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, de todos los ataques diabólicos que tuve días previos. Y hermanitos, todo el día yo andaba caminando, sentía el mismo airecito que sentí en la visión, que cuando el Señor me tomó, porque Él me tomó, me levantó como un adulto toma a un niño con sus manos debajo de sus brazos, y me levantó y me hizo volar, y fue cuando me dejó en ese espacio, en ese lugar. Yo sentía la gloria de Dios, la presencia. Nunca había sentido algo así hasta ese día, hermanitos, en toda mi vida. Para eso, mis hermanos amados, pues yo ya tenía 21 años y pues nunca antes había sentido algo así. Entonces, mis hermanitos, la visión fue cruda al final, pero no lo tomé en cuenta. Y ni siquiera, hermanitos, me puse triste de por qué los huesos, por qué me iban a tratar así. Y hermanos, ahora entiendo esto. Fue dulce la visión, la revelación, la palabra. Fue dulce a mi paladar, a mi boca. Pero cuando ya la entendí, ya pasados los días, sí amargó mi vientre, y por no decir amargó mi vida. Ahí pasé hambres, 1 año, 8 meses de hambres. Y mis hermanos amados, pues he testificado cómo pasé hambres, cómo me fue en aquel entonces. Y hasta tengo un retrato, mis hermanitos, de cómo se cumplió esa visión, que me iban a dar puros huesos. Y efectivamente, así fue, mis hermanitos, puros huesos. Muy bien, tengo aquí en mi Biblia, hermanitos amados, el retrato. Voy a tratar también de mostrárselo. Este es el testimonio de cómo llegué, hermanitos, a estar debido al hambre. Voy a tratar que se vea aquí en la cámara. Si usted me puede ver, nota mi rostro. Estaba muy, muy flaco, hermanitos. Si se viera el panorama completo, por ejemplo, desde mis pies, hermanitos, hasta arriba, se notaría que estoy como alto y delgado. Pero usted sabe que yo no soy alto. Pero eran los huesos, hermanitos. Mis manos, mi rostro. Porque en ese entonces pasé muchísima hambre. Bueno, hermanitos, a los que les he llegado a testificar más directamente de ese periodo, fue cuando le agarré un gusto, hermanos, a la Coca-Cola de vidrio. Era para lo que me alcanzaba. En primer lugar, yo tenía una deuda de 2 años de colegiatura en el instituto donde estudié. Tenía que juntar. Y no pude juntar, hermanitos. Haga de cuenta, hoy en día, si yo le comento de esto, le puedo ejemplificar. Haga de cuenta, yo recibía mi salario al colaborar en una iglesia, donde usted me vio en el retrato, era una iglesia. Ya salido, hermanitos,
a mi año de prácticas. Pasé por una iglesia y el segundo periodo por esta. Fue cuando el Señor me mostró que Él me llevó a esta iglesia, que no fue el hombre, ni fui yo, fue Dios. Pues Él me cargó y Él me sentó delante de esa mesa. Y la familia mencionada era la familia del pastor. Y algunos se preguntarán, ¿cómo uno puede sufrir hambres en la casa de un pastor? O sirviendo a Dios, o dentro de un templo, si sí había un salario. Bueno, ¿sabe cuánto ganaba, hermanitos? Y se le llama comúnmente ofrenda de amor, lo cual no es ninguna queja, no, mis hermanitos. Haga de cuenta, hoy ganar 60 pesos cada semana, a la semana. ¿Qué alcanza con 60 pesos, hermanitos? Haga de cuenta así. Bueno, pues su equivalente, haga de cuenta, en ese entonces ganar unos 100 pesos a la semana, supongamos. ¿Qué me alcanzaba? Y luego con mi adeudo, y peor, hermanos amados, pasaron muchas cosas que yo ya no podía comer con libertad en la casa del pastor. Por muchos factores que no me alcanza el tiempo a comentarle, hermanitos. Entonces llegó el hambre, como así me mostró el Señor. Huesos me sirvieron en mi plato. Y hermanos amados, no le miento, a la hora de acostarme y a irme a dormir, mi estómago se sumía al grado, hermanitos, que parecía como un enfermo terminal, y se sumía que casi, hermanitos, ya topaba hasta mi columna, mi tronco, de que no tenía nada de estómago. Y le mencionaba de la Coca-Cola, hermanitos, porque sí me alcanzaba para una coca. Y no me alcanzaba para muchas cosas. A veces me compraba solamente 1 o 2 bolillos y me metía a mi cuarto, me sentaba en el piso a comer bolillo. Le estoy testificando de cuando yo era soltero, recién salido de la escuela bíblica. Y hermanos amados, se cumplió lo del hambre. Y con la Coca-Cola, hermanitos, me quitaba el hambre y aguantaba para el otro día. Ya no podía comer con libertad con el pastor. Habían pasado muchas cosas. Lo que sí le puedo decir, que cuando yo comía todavía con él, en su casa, en su mesa, a veces era tan incómodo. Ya después me enteré por qué pasó eso. Pero era tan incómodo porque él me miraba con molestia, fijamente, mientras yo me llevaba la cuchara a la boca. Y yo comía al inicio con él. Pero 2 veces, con esa misma molestia con la que él me miraba, me dijo, te voy a cobrar la comida. Y otra vez, días pasados, me lo volvió a decir, te voy a cobrar la comida. Pero yo no entendía su molestia, hermanitos, no lo entendía. Y hasta que lo descubrí. Descubrí, mis hermanitos. Él tenía 3 hijas, entre jóvenes y adolescentes. Y una adolescente, pues no me quería. Y cuando escuché y descubrí por qué la molestia del pastor, estaba yo cerca, fuera de su comedor, cuando oí que en fuerte voz él dijo, ¿quién se acabó la comida que estaba en el refrigerador? Yo la había guardado. Y oí la voz de aquella adolescente, su hija, dijo, se la acabó Edgar, Edgar se la comió. Y yo, hermanitos, me quedé pasmado. ¿Cómo me voy a comer yo si no es mi casa? ¿Cómo voy a entrar y voy a abrir el refrigerador si no puedo entrar? Pero así oyó el pastor y por eso estaba molesto conmigo, porque yo me acababa su comida. Y por eso las palabras que me decía, te voy a cobrar la comida. Desde que me dijo eso, hermanitos, ya no asistí a comer con él. A veces llegaba, a veces, hermanitos, cuando podía, entraba y me cocinaba 2 huevitos para todo el día. Pero ya no comía ahí, porque ya no me sentía bienvenido. Y así, hermanitos, todo eso duró 1 año, 8 meses. Fue tremendo, hermanitos, cuando el Señor me regresó a México,
ya a mediados del 98, año 98, yo ya estaba así como usted me vio en el retrato. Y todo el mundo me preguntaba, ¿estás enfermo? ¿Por qué estás tan flaco? Y yo no podía hablar, hermanitos, no iba a infamar al pastor o a su hija. No, yo me quedaba callado. Bueno, todo esto, mis hermanitos, lo llevo a esto. ¿Por qué? Porque pude entender, la revelación es dulce porque es en su presencia, pero el cumplimiento es amargo. Incluso la palabra más fuerte, hermanitos, más tremenda, cuando la recibimos en su presencia y todo es gozo. Pero cuando ya asimilamos, ahora sí nos detenemos a analizar, amarga nuestro vientre. Por eso, esta profecía, hermanitos, y como está escrito, retomamos la escritura en Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. En mi boca era dulce como la miel. Eso lo experimenté. Dulcísimo, hermanitos. Maravilloso, hermoso, como nunca lo había sentido antes. Ahora dice, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Ya, hermanitos, dentro, habiendo digerido el rollito. Lógicamente el rollito era un libro y en el libro hay palabra de Dios. Ahora que estaba ya digerido, le amargó. Como cuando nosotros ya reaccionamos, ya recibimos la palabra de Dios y reaccionamos, oh, lo que me dijo es fuerte, es crudo lo que me va a pasar. Y me pasó, mis hermanitos, y sí, amargó mi vientre. Ahora, verso 11. Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Esto es determinante, mis hermanitos. Por eso, usted ha llegado a escuchar que un servidor, cuando hablamos, tocamos a ese personaje, Juan el Amado, es más conocido por ese nombre, Juan el Amado. Yo le he llegado a decir el profeta Juan. Y algunos tal vez lo oigan con extrañeza. ¿Profeta Juan? ¿Uno de los 12? ¿Juan el Amado o apóstol Juan? ¿Llamarle profeta Juan? ¿Por qué profeta Juan? Por lo que está aquí. Es necesario que profetices otra vez. ¿Cómo se le llama al que profetiza, mis hermanos? Profeta. Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Como diciéndole, sigue profetizando a pueblos, naciones, en idiomas, reyes. Hazlo, profetiza. De ahí, Yohanan el profeta, o Juan el profeta. Y sí, imagínese usted, el evangelio de Juan, que él escribió, tiene profecía. Las 3 cartas, primera, segunda, tercera de Juan, tienen profecía. Fue Juan el que profetizó con el nombre de ese personaje futuro cercano, de un futuro cercano, le llamó Anticristo. Pablo le llamaba hijo de perdición, hombre de pecado. Apocalipsis también le llama la bestia. Daniel le llegó a llamar las 2 bestias y también el cuerno pequeño. Y entonces Apocalipsis, también escrita por Juan, es profecía. Y el Señor le dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos. Entonces, por eso le digo, el profeta Juan o Yohanan. Y hermanitos, era ciertamente profeta. Apocalipsis, revelaciones. Apocalipsis lo tenemos en español, hermanitos amados. En inglés, los hermanos norteamericanos, su Biblia en inglés no dice Apocalipsis, dice Revelation. Entonces, mis hermanitos, es profecía y Juan profetizó. Así que también la palabra de Dios en nosotros se puede cumplir. Es hermosa, la recibimos con gozo. Hay dulzura a la hora de comerla. Pero cuando llegamos a entender su significado, interpretación, ya su aplicación, y la vivimos, es
doloroso, hermanos. Pero sin embargo, así llega a ser la palabra. Se recibe con gozo, se come con gusto, suculentamente. Pero cuando se cumple, hasta nos amarga nuestro interior, nuestro vientre, nuestro estómago. Así es la palabra, y la amamos, y es espíritu y es vida. Como está escrito, que esta palabra, la ley de Jehová, convierte el alma. Sí, mis hermanitos, es perfecta que convierte el alma. Yo le puedo decir, declarar, yo amo a la palabra de Dios. Yo sé que usted también ama la palabra de Dios. Y la aceptamos como venga, mis hermanitos, porque salió de su boca. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, gracias por la palabra que tú has puesto en nuestras manos, las sagradas escrituras. Quienes escribieron esto también fue en tu presencia, con la inspiración de tu Espíritu Santo, con la guianza de ángeles, como en este caso de Apocalipsis. Y Señor mi Dios, es dulce tu palabra. Oh Señor, con esa nos alimentas. Nos has dicho que no solamente del otro pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, suculenta, hermosa. Oh Señor, claro que cuando se cumple, hasta nos llega a amargar el vientre, pero aún así amamos tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos, que aman también tu palabra. Háblales siempre, Señor, y atesoren tu palabra, mediten en ella de día y de noche, como está en Salmos 1. Gracias, Padre, por tu bendita palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy tengan la paz de Cristo. Amén.